Bienvenida a unos minutos con tu coach Nidia Albino en De Corazón a Corazón. El tema de hoy es el miedo o el temor. Comienzo diciéndote que el miedo es el más grande mentiroso que pueda existir. Mateo 14, 28 y 29 nos habla de un momento dado cuando Pedro está hablando con Jesús y le dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Y ven, dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. El trasfondo de este verso bíblico es que acababa de ocurrir el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús estuvo sanando gente en el desierto y llegaba la hora de cenar. Pidió a los discípulos que lo alimentaran. Estos entregaron a Jesús lo único que tenían, que eran 5 panes y 2 pescados. Y con ellos alimentaron 5,000 hombres. Eso fue sin contar los niños ni las mujeres. Y terminado ese día, su afán y todos llenos de cansancio por los eventos que habían vivido y el gran milagro que vieron, es donde comienza nuestra historia de hoy. Jesús le pidió a sus discípulos que se entraran en su barca y se fueran al otro lado del lago, o sea, del mar de Galilea. Y mientras él se dedicaba a despedir la multitud. Y las multitudes se fueron para sus casas. Los discípulos iban cruzando el mar de Galilea y Jesús se fue a orar para un monte. Y en ese momento llegó la noche. En muchas ocasiones nosotros sentimos que Dios nos manda a hacer algo y no podemos entender por qué nos ha enviado a hacer ese algo. Porque de repente nos llega la noche cuando estamos tratando de cumplir ese mandato que Dios nos ha dado, pero nos ocurre lo inesperado, llega una espeluznante tormenta como le llegó a los discípulos cuando estaban en esa barca. Los discípulos estaban bien despiertos en esa barca y súper asustados. Estaban en pie de lucha para que no se hundiese su barco. Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar y estaba azotada por las olas porque el viento le era contrario. ¿Cuántas veces pensamos que el viento que está soplando en nuestra vida es completamente contrario a lo que intentamos hacer o deseamos o tenemos que hacer? ¿Sabes? Y te pones a pensar, pero si Dios me pidió que yo hiciera esto y yo obedecí, ¿por qué estoy pasándola tan mal? ¿Por qué me siento tan abandonado o tan abandonada? Mientras ellos estaban sentados en esa barca, y es como cuando tú estás sentado en la barca de tu vida y estás dentro de esa tormenta y estás intentando cruzar al otro lado porque es lo que debes y tienes que hacer, algo va a ocurrir. Definitivamente tu fe va a ir creciendo y va a ir madurando. Eso se llama experiencia. Pero ¿qué hicieron esos discípulos en medio de esa tormenta? Lo único que sabían hacer, remar. Mientras ellos estaban en la tormenta, Jesús se había ido a orar. Quiero que tú tengas bien claro hoy que tormenta no es ausencia de Dios, porque puede que Dios te haya dicho que hicieras esto y estás en una tormenta. Simplemente las tormentas llegan a nuestras vidas. Pero ahí estaban ellos en medio del lago y de repente aparece Jesús y les dice: no tengan miedo. Jamás le dijo que la tormenta se iba a detener inmediatamente. El miedo es lo opuesto a la fe, a la confianza. El miedo te miente. Había una vez un rey que estaba buscando un esposo para su hija, la princesa, y envió un edicto por todo su reino que leía así: el joven que se atreva a enfrentar lo que escuchará detrás de la puerta que abre al bosque de la muerte, será digno de recibir la mano de mi hija para ser su esposa. Y además, dijo el rey, de regalo de boda le entregaré la mitad de mi reino. Y el rey dio 1 año para que los jóvenes de su reinado se prepararan para el gran día del encuentro con sus destinos. Cuando por fin llegó el día donde se presentarían los jóvenes del reinado frente a la puerta que abría al bosque de la muerte, podemos atestiguar que el número de los presentes fue bien microscópico. Solamente aparecieron 5 valientes de los miles de jóvenes que había en su reinado. Y de los 5 jóvenes, uno parecía tranquilo, mientras los demás temblaban aterrorizados.
de lo próximo que iba a ocurrir. Tan pronto se postraron frente al rey, éste los observaba pero muy detenidamente. Los miraba a sus cristalizados ojos y pálidas caras. Inmediatamente el rey pudo notar la confianza en la mirada de aquel único joven que parecía tan insignificante. Era un joven de pueblo común y corriente. Luego del rey dar las directrices y hablarle de riesgo, les recordó la ofrecida recompensa. Tan pronto el rey cerró su boca y los 5 jóvenes dieron un paso al frente, cayó un abrumador silencio, al punto que se podía escuchar los corazones latiendo de cada uno de ellos. Repentinamente el silencio fue abruptamente cortado por lo que todos identificaron como unos tronantes rugidos de uno o varios leones. Fue ahí cuando el miedo agarró no solamente el futuro, sino las manos y los pies de 4 de los 5 jóvenes. Corrieron tan fulminantemente de la entrada del bosque de la muerte que jamás se supo de ellos en aquellos lugares. Y ahí quedó el joven número 5, tan tranquilo como al principio, ni se mutó. Esto desconcertó al rey, por lo cual se detuvo por unos instantes antes de abrir la puerta que daba al bosque de la muerte. Decidió acercársele al joven y hacerle una pregunta. ¿Por qué te ves tan tranquilo? ¿Por qué razón no veo ni una pizca de miedo en tus ojos? Con suma cordura y pausadamente el joven le contestó: Oh rey, no tengo miedo porque como ciudadano de su reino, yo sé que usted es un rey que ha reinado con amor, con sabiduría y justicia a nuestro pueblo. Además, usted desea un joven para que sea el esposo de la princesa. Y estoy muy seguro que no permitirá que éste enfrente nada que no pueda vencer. Es por esto, oh rey, que a pesar de los horrendos rugidos, el miedo no ha podido abrazar mi corazón hoy. El rey quedó enmudecido e inmediatamente le señaló a sus guardias que abrieran las puertas que daban al bosque de la muerte. Y a pesar de los interrumpidos aterradores rugidos, el joven continuó su paso adelante con pisada segura y frente en alto, mientras miraba al rey y le decía: Pronto volveré, oh rey. Cuando el joven pasó el umbral, las puertas cerraron con un gran estruendo tras de él. Los rugidos eran tan altos que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. De repente, los rugidos cesaron y el silencio fue interrumpido por el maullar de un minúsculo gatito que veía todo acurrucado precisamente en las manos del rey. Ahora sí que el joven estaba sorprendido. Instantáneamente el rey soltó a su gatito para abrazar a su futuro yerno. Hijo, ¿ves mi gatito? Pues él es el que estaba causando los espantosos ruidos. Los ponemos frente a un altoparlante con efectos y su maullar sale como ustedes lo escuchaban. El reinado necesitaba un joven que supiera mirar al miedo a la cara y que no le temiera. Y ese valiente eres tú. Bienvenido a la familia real. Ahora hoy yo te pregunto a ti que me escuchas: ¿qué gato está detrás de la puerta de tu futuro, de tu mañana? Recuerda, el miedo es como una lupa. Te hace ver lo más pequeño como si fuera gigante. El trabajo del miedo es paralizarte. El miedo te roba la vida. El miedo distorsiona la personalidad humana. El miedo te impide hacer la voluntad de Dios para tu vida. El miedo atrae lo que tú temes. El miedo enferma el cuerpo. 85% de las enfermedades fisiológicas son causadas por miedo. Jamás olvide que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No importa las circunstancias a tu alrededor, recuerda, Dios es un rey amante que quiere lo mejor para ti. Y estoy segura que te recordarás siempre de ese rey que tenía el gatito en las manos y solamente lo que él quería era que mirara el miedo a la cara a aquel joven para que se convirtiera en su yerno. Hoy te invito a mirar al miedo en la cara. Muchas bendiciones. Sigue con tu cabeza en alto y recuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos en medio de aquella tormenta. Ánimo, no teman, soy yo. Jesús anda contigo. Chao.